En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más, Falconía Televisión entrando a sus hogares para que conversemos de salud, salud con la familia y despojemos a la medicina de mitos y hablemos verdades. Está muy de moda automedicarse, está muy de moda recomendar cosas, desde guarapito hasta medicinas de verdad de uso médico. Y eso significa que cualquiera de esos productos que usted reciba indebidamente o en dosis que no deben ser, le pueda provocar una cosa que se llama intoxicación. Pero hay una diferencia también de palabras que la vamos a aclarar aquí con nuestro amigo invitado, el doctor César Regifo, quien es médico toxicólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela y hizo su posgrado en el Hospital de Coche en Caracas. Él es, en su especialidad, en su área, pues conoce mucho y nos va a ubicar en definiciones. Intoxicación es lo mismo que envenenamiento. Una que le dicen intoxicación alimentaria, que es más bien producto de una infección por bacterias y sus toxinas, se podría considerar intoxicación alimentaria o más bien no será infección simplemente bacteriana que le da una colitis. Y así, de repente, cuando un niño se toma un medicamento que no está indicado por el pediatra y que la mamá cree que lo está haciendo bien y le da una dosis que no es y durante un tiempo prolongado, resulta que puede ser muy dañina y es una de las principales causas de intoxicación en pediatría. Bueno, bienvenido, doctor Regifo, aquí a su casa. Gracias, Nelson. Falconía. Gracias una vez más por la invitación a Falconía, a tu público, que bueno, siempre están atentos a estos temas tan interesantes. Vámonos entonces a intoxicación, ¿no? Porque va a depender por muchas cosas y hay una primera diapositiva que plantea el problema según las vías y la importancia la da según la vía que te intoxique, llámese vía por inhalar o bien a través de la piel, porque la piel es el órgano más grande que nosotros tenemos en el cuerpo humano, pero también altamente sensible de absorber cualquier cosa que se le coloque y es causa de intoxicaciones a través de la piel. Y así, depende del sitio de entrada, más otra forma de clasificar ese tipo de patología. Dígalo, doctor, entonces. La intoxicación, sí, efectivamente, depende de la vía, porque hay sustancias que se pueden absorber por el aire, porque en forma de partículas muy finas, se puede absorber por la piel. Hay otras sustancias que no se pueden absorber por la piel, sobre todo las grasas se absorben muy bien por la piel, por eso es que las cremas todas vienen en forma grasa, y hay sustancias que son ingeridas, pero incluso las ingeridas hay sustancias que no se absorben bien en forma ingerida y hay que aumentar las dosis. Entonces, básicamente la intoxicación depende no solamente de la vía de contacto, de administración de esa sustancia, sino de la dosis, porque toda sustancia, y repito, toda sustancia, dependiendo de la dosis, puede ser tóxica, nos puede generar un daño importante. Otra forma de clasificarlas puede ser que se exprese de golpe. Por ejemplo, si usted se intoxica con monóxido de carbono, probablemente pues, va a tener inmediatamente una expresión. Pero resulta que pasa con los medicamentos, que medicamentos mal indicados o usted se empieza a automedicar y ese medicamento le va a provocar efectos secundarios graves o daño del hígado, daño del riñón por estarlo tomando en una dosis indebida.
A la Sí. larga, ¿no? Digo yo. Sí, hay esas dos clasificaciones que es lo que es la intoxicación aguda. Es un problema médico que aparece en forma repentina como consecuencia de tomar o ingerir o entrar en contacto con algo. Y normalmente es una emergencia médica. Y puede también ocurrir, sobre todo con los medicamentos, pero también con sustancias, por ejemplo, como el alcohol, el cigarrillo, que no es que no hacen daño, sino que el daño es menor porque las dosis son menores y vemos el efecto a largo plazo. Pero si se toma de manera excesiva, por ejemplo, un niño, una de las causas de intoxicación es el alcohol, y lo toma demasiada cantidad, va a sufrir una intoxicación alcohólica, que va a tener problemas neurológicos, etcétera, hasta que se pueda desintoxicar. Sí, de hecho una de las causas importantes de hospitalización de niños es una intoxicación etílica aguda porque la mala costumbre de en las fiestas dejar vasos con restos de bebida, el niño ve que eso tiene un refresco, tiene sabor o olor o parece un refresco y se lo toma y resulta que no sabe que eso tiene una bebida alcohólica y claro, un trago en esa edad le da una intoxicación bien importante. De hecho, muchas veces los niños llegan con pérdida de la conciencia a las emergencias como consecuencia de eso. Y es grave porque su hígado no está en capacidad de desintoxicar esa sustancia. Entonces es problemático. Puede haber una lesión hepática producto de una intoxicación etílica en un niño. Sí, y lo primero que hay que sacarlo del coma, se llama coma etílico, Imagínate. que incluso puede morir de eso porque no salen del coma. En el adulto puede ocurrir, y de hecho ocurre también en los adultos, pero tiene que ser una ingesta muy masiva, muy importante. Un loco ahí bien despechado, como dicen. Una causa que yo siempre le digo que tenga cuidado, hay un familiar que tiene la costumbre de consígueme un insecticida de esos reconocidos, lata verde que hay, y entonces tapiza todo el dormitorio de ese insecticida y yo siento los olores fuera de la ventana. Y yo, pero ¿qué cantidad echaste allí? Porque luego se va a introducir, todavía huele y todavía está la molécula allí y puede estar en un nivel de concentración en el aire que puede intoxicarlo, doctor. Nos sigue diciendo ahorita y me dice qué tipo de intoxicación podría pasar, que creo que es la misma que ocurre con niños que comían o tomaban, porque puede ser por vía oral, saltapericos que le decían, que ahora no se consiguen. Fósforo, comer fósforo. Bueno, ya regresamos, amigos, amigas. Por mis derechos, grita gol por la niñez. Celebremos juntos el Día Mundial de la Infancia. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con el doctor César Rengifo, médico toxicólogo,
y sobre las posibilidades que existen muy altas en su hogar de que un niño, por ejemplo, se intoxique, o un adulto por un mal manejo de elementos en el hogar, y medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, le preguntaba sobre el fósforo, ¿no? Y es una intoxicación seria, tengo entendido, ¿no? Sí, el fósforo, tanto el fósforo blanco como el fósforo rojo, es una de las sustancias más tóxicas que hay. De hecho, da lo que se llama una hepatitis fulminante, la persona muere de eso. Pero la industria ha cambiado la composición del fósforo. Antes, la cabeza del fósforo era fósforo. Entonces, cuando uno lo raspaba, generaba calor y se prendía. Esos fósforos eran muy inestables, eran peligrosos porque si usted batía la cajita también se podían prender. Entonces un accidente Un accidente, de porque incendio. sí, porque ibas sobre Entonces, ahora se todo, enferma quemado. te podías quemar por estar agitando la cajita. Hoy en día le cambiaron la composición a la cabecita del fósforo, y donde está el fósforo es la línea esa donde uno raspa el fosforito. Y eso es peligroso porque si el niño agarra eso y se lo chupa, se intoxica igualito como si estuviera comiéndose un fósforo. Con respecto a la intoxicación alimentaria que te comentaba, es una intoxicación, por ejemplo, come camarones, entonces el químico que tiene el camarón le da una alergia y eso lo denomina intoxicación, pero hay unas diarreas que se agarran por haber comido alimentos contaminados y eso más bien, y le dicen intoxicación alimentaria, pero yo creo que es una infección, una diarrea aguda que toma ahí. Se sigue llamando intoxicación porque, ¿qué es lo que ocurre? Hay, por ejemplo, y sobre todo eso lo ven con productos marinos, hay algas que producen toxinas. Entonces, como la ciguatotoxina, eso que hablamos de marea roja, que ustedes ven a veces que dicen hay marea roja, está prohibido la pesca, porque esa es una alga que produce una toxina. El pescado se la come y nosotros cuando nos comemos el pescado nos intoxicamos. Es un tipo de intoxicación. Hay otro tipo de intoxicación, que es lo que tú dices, por ciertas bacterias, y esas bacterias producen a su vez lo que se llaman enterotoxinas, es decir, toxinas que son dañinas para nosotros. Entonces la persona se come el alimento contaminado, esas bacterias crecen en el intestino, liberan estas toxinas y entonces nos intoxicamos. Pero lo que tú dices, hay personas que hacen reacciones alérgicas y también la llaman una intoxicación, que no tiene nada que ver con toxinas, sino con el sistema inmunológico, porque la persona es sensible a un alimento, por ejemplo, come maní o es sensible al gluten, entonces comen ese alimento, reacciona el sistema inmunológico, pero da una reacción a nivel de piel, se ponen rojos, le pica, Les da diarrea. les puede dar diarrea, incluso le puede dar vómito. Técnicamente no es una intoxicación, es una reacción alérgica, pero la gente comúnmente dice que se intoxicó. Contigo he tratado también en otros momentos, pero a propósito de este tema interesante, las plantas, porque hay plantas ornamentales o de jardín y uno piensa que son inocuas y que pueden estar allí. Una famosa que se llama la lengua de vaca, tú tienes el nombre técnico, ¿no? Sí. Pero le dicen lengua de vaca con hoja ancha, usted la conoce, que tiene unas manchas, una pintura blanca en el medio, muy bonita la planta, como también la peonía, que la utilizan para, y que no le dé mal de ojo al bebé, pero que le ingieren la semilla, ¿no? Esos son intoxicaciones también. Sí, la lengua de vaca es la Dieffenbachia. Ella tiene el látex, o sea, la savia es una savia blanca espesa, es sumamente cáustica, Ahí tiene quema. una nené comiéndose algo. Ajá, no sé qué entonces, mata será. Parece una que le dicen diente de león. Dientes de león. Sí. Entonces, hay que tener cuidado con muchas plantas porque hay plantas que son sumamente tóxicas. Y no solamente plantas que no son medicinales y son tóxicas, es que las plantas medicinales también pueden ser tóxicas. A veces las personas creen que porque es un tecito, y resulta que ese tecito tiene principios activos de una planta y puede ser bastante tóxica. Una cosa que se ve mucho, que tú hablabas la otra vez sobre la falta de medicamentos, es cuando le dan tratamientos para los parásitos. Hay tratamientos de esos que el niño puede convulsionar por efecto de esos té, porque no se saben las dosis. O, por ejemplo, hubo un tiempo aquí que se habló de una planta que se llama acetaminofén y resulta que
Lo único que tiene parecido con el medicamento acetaminofén es el nombre, porque esa planta no se utiliza para dolores ni para inflamación, sino para problemas gastrointestinales, pero es una planta que en dosis muy alta es sumamente tóxica. Entonces, aquí se empezaron a traer, sobre todo de Perú, que es donde existe esa planta, y la empezaron a utilizar para dolores, y mucha gente llegó a las emergencias con problemas serios como consecuencia de tomarse un té de acetaminofén. Sí, o al revés, de repente es una planta que te da estreñimiento, o de repente se usa mal, o no es conveniente. Una persona tiene mi vida y tengo entendido que una de las cosas que no debe tomar es agua de arroz. Y aunque parece inocente, resulta que esa enfermedad se va a complicar, no será una intoxicación, pero es un mal manejo de un producto natural, pues. ¿No? Sí, No es tan natural, ¿no? Igual con las parasitosis que le dan algún tipo de purgante a los muchachos, que no son más que sales que hacen que tenga un cuadro diarreico, no son realmente purgantes y pueden complicarlo. Puede haber una obstrucción intestinal como consecuencia de eso. Entonces, de querer manejar con tratamiento que aparentemente no hacen nada, un problema como una parasitosis puede terminar en una emergencia, incluso ese niño puede terminar en quirófano por una obstrucción intestinal. Vamos, doctora, a una pausa, pues, pero conversemos qué se puede hacer en caso de que uno sospeche que tenga una intoxicación. Dentro de las cosas que me pareció interesante que leí por ahí es el carbono. Activado. El carbón activado, ¿no? Entonces, y que eso se puede disponer en la casa y de alguna manera sirve para controlar una intoxicación o un envenenamiento. Pero no se retira, amigos, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con el doctor César Regifo, toxicólogo, sobre qué hacer en el caso de que se sospeche. Hablamos de una intoxicación porque si no vamos a caer en el error de la automedicación o del error de creer que tiene algo inocuo y de repente tómate esto porque eso te sirve para la diarrea y tiene una tremenda amibiasis y tiene que ser tratado y termina con un absceso, quién sabe, una perforación del intestino. Entonces tiene que manejarse las cosas con cuidado. Pero algo que nos pueda ayudar de verdad a mejorar a lo mejor algún síntoma que puede ser pasajero, un par de días tomando ese medicamento y ¿qué nos recomienda con respecto al carbono activado, doctor? Fíjate, con respecto sobre todo el 70% de las intoxicaciones ocurren en niños porque andan en el piso, ven algo y se lo comen.
si uno vio que el niño comió algo, una de las primeras medidas es que vomite. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a vaciar el estómago y que esa sustancia no se pueda A absorber. menos que no sea queroseno, ¿no? Tú A mismo menos que lo- no sea un sí. hidrocarburo, es decir, querosén y gasolina. La gasolina muy poco, los niños toman gasolina porque es amargo en la boca, pero el querosén sabe dulce, entonces tengan cuidado con el querosén. Eso es un... Estar en una botella de refresco. Eso normalmente la ponen en una botella de y a la mano refresco, del la niño. mamá está limpiando o la persona está limpiando, la deja en el piso, el niño ve la botella de refresco con un líquido que no es transparente porque él es amarillento, lo abre, sabe dulce y se toma el querosén. Si es querosén o es gasolina, no puede vomitar. Y lo otro que se puede hacer, y Pero también no puede vomitar, ¿por qué? Porque al vomitar aspira el... aspira los pulmones. cuando vomita, como el querosén es muy volátil, parte de ese querosén se va a ir por las vías respiratorias, entonces va a terminar con una complicación que es una neumonía química. Imagínate. Entonces se complica aún más el caso. Hay que dejarlo tranquilo Y llevarlo al médico. y llevarlo al médico porque hay que hacerle un procedimiento que se llama un lavado gástrico, que eso se hace en el hospital. Lo otro que se puede hacer cuando el niño o la persona come algo, después que vomita, se le puede dar carbón activado. Carbón activado se consigue en la farmacia, es inocuo, es decir, no tiene efectos secundarios. ¿Eso viene en tabletas o en polvo? Eso viene en polvo y viene en tabletas. De hecho, hace mucho tiempo había un medicamento que se llamaba carbón láctico. Y a veces aparece, desaparece. Y eso se toma y ese carbón activado, las toxinas las fija y entonces las inactiva y la persona no las puede absorber. Porque el problema de todo lo que uno ingiere es que el sistema digestivo lo va a absorber y ahí es donde va a venir el proceso de intoxicación. Entonces el carbón activado evita que ese proceso se dé y permite que la persona sea trasladada a un centro y se puedan hacer los procedimientos médicos con mayor facilidad y no que se convierta en una emergencia por los efectos tan agudos que pudiesen ocurrir. Por cierto, dice aquí, el carbón activado no es efectivo con los alcoholes. Con el alcohol etílico, por ejemplo. Sí, todo lo que es hidrocarburos, alcoholes y combustibles, para que entiendan, no se absorbe. Entonces, ¿para qué darlos igualito no va a hacer ningún efecto? En este escrito, bueno, con respecto a la dosis, ¿recomendarías algo que se pudiera de entrada tomar como carbón activado? Si viene en polvo, sí, hay que diluirlo porque él es un polvo, parece talco, para que tengan una idea, hay que diluirlo en agua. Entonces, bueno, no es que se diluye, no, él va a quedar en suspensión, entonces eso se le da a tomar a la persona y claro, el agua lleva el carbón activado adentro y entonces cuando llega al estómago empieza a hacer su efecto de recubrimiento del estómago y de absorción de esas toxinas, igualmente cuando pasa al intestino. Entonces ayuda a que lo que esté allá adentro no se absorba en forma adecuada. Y tú sabes, hablando así en confianza con ustedes que nos están oyendo, hay madres que son son hipocondríacas con su hijo. Pues. Entonces, siempre el hijo tiene algo, siempre le encuentran algo. En Argentina, que estuve un tiempo, recuerdo que decía mi profesor que había niños que tenían el síndrome del agujetero, le decían ellos, porque la mamá, cada inyección que salía, cada vacuna que salía, bueno, total que los pobres niñitos pullados. Pero hay un síndrome psiquiátrico que se llama el síndrome de Munchausen, que es efectivamente que le dan medicina y le dan tantas cosas que al final le intoxican al niño. Sí, eso de hecho es un maltrato al niño y uno lo ve en las emergencias porque ves el niño que viene muy frecuente y empieza a ver primero que hay una sobredosificación y segundo que hay una automedicación. Cuando uno empieza a ver quién prescribió ese medicamento, qué dosis le enviaron, siempre hay dudas, no están claros, entonces ya uno empieza a sospechar que fue una automedicación. Es importante que no se automedique. Los medicamentos tienen dosis terapéutica, dosis tóxica y dosis mortal. Hay algunos que los rangos de seguridad son muy amplios y hay unos que los rangos de seguridad son muy bajitos, es decir, en lo que termina la dosis terapéutica comienza la dosis tóxica y la mortal. Entonces, con dosis muy baja la persona puede morirse como consecuencia de un medicamento. Y yo te recuerdo hablando mucho, ahora no te oigo hablando tanto, pero sí está muy activa la idea de la intoxicación por metales pesados, bismuto, tú conoces mucho ese tema y sigue estando
totalmente aquí en la zona de Paraguaná de metales pesados en el ambiente, ¿no? Sí, el metal pesado se acumula simplemente por estar en el ambiente, lo respiramos, le contamina los alimentos, contamina el agua y se va acumulando en el tiempo. Entonces, bueno, los niños menores de 6 años son los más afectados, problemas neurológicos, trastorno del espectro autista, hiperactividad, que hay muchísimos ahora, Sí. y otros tipos de trastornos. El adulto también aparecen, lo que pasa es que es mucho más tardío, trastornos del sueño, trastornos de la conducta, depresión. Figúrate. Entonces, cuando lo evalúa el psiquiatra, ve que no hay ningún elemento de estrés, ni de trabajo, ni problemas de pareja o familiares que justifiquen eso, inmediatamente le hacemos metales tóxicos y muchas veces conseguimos que están muy elevados. Pueden hacer ciertos los diagnósticos metales. con pruebas especiales, creo que en el cabello también los investigan ustedes, ¿no? Sí, se le hace, es una prueba bien sencilla que se hace en cabello y entonces mide qué tanta contaminación hay de metales y uno entonces puede hacer un diagnóstico, pero más importante, hace la desintoxicación. Hay cosas todavía por investigar y por saber. Yo soy oftalmólogo, vi recientemente un paciente como de unos 45 años con una catarata que le decimos patológica, ciertas características. Y yo, pero ¿por qué te sale? No tienes herencia, no eres diabético. Pero lo único que me orientaba que tenía algo, probablemente tóxico, es que trabaja en una empresa donde hay muchos químicos y moléculas y trabaja en un laboratorio químico. Y yo, concha, le tienes que irte a ver con el doctor César Regifo, porque yo creo que tú tienes a lo mejor investigar, ir a esa parte que uno no lo piensa. Y entonces, ok, le operamos la catarata y tal, pero él tiene una intoxicación probablemente de otros órganos. Y la catarata es solamente una expresión nada más. No sé si a lo mejor te fue, no recuerdo, una catarata de un Sí, joven. yo veo muchos problemas. De hecho, ahorita estamos viendo un paciente, un joven adolescente intoxicado en la zona de Puerto La Cruz. Tiene una patología de catarata y el papá es oftalmólogo. Y la misma pregunta tuya. Un niño que come bien y de repente ¿Va a salir eso? va a salir eso. Entonces, cuando empezamos a investigar, efectivamente, unos niveles elevados por muchas razones, genéticas, fisiológicas, de ciertos metales que le pueden inducir una catarata Concha, precoz en excelente, un doctor. niño. ¿Cómo se llega a ustedes? Esa área, la toxicidad. Yo no he visto consultas de toxicología así formales, hay de cardiología, de hipertensión, pero a nadie se le ocurre ir al toxicólogo a que le investiguen a lo mejor un problema. ¿Cómo se hace para llegar a ustedes? Nosotros muchas veces nos llegan los pacientes referidos, como en el caso tuyo. Evalúas un paciente que no le consigues elementos médicos que justifiquen la enfermedad. Entonces, claro, en el área donde lo conocen a uno, van a las charlas, ya saben que hay esa área de toxicología. Yo trabajo mucho de la mano con psiquiatras y psicólogos porque muchos de los problemas de intoxicación se reflejan en la parte neurológica. Entonces, cuando van claro, si tienen un problema de conducta, lo llevan al psiquiatra. Entonces, el psiquiatra lo evalúa, ve si es alcohol, si es droga o es una intoxicación. Entonces, lo refiere para toxicología. Entonces, ahí nosotros evaluamos exactamente qué sustancia es y cómo tratarlo. Vas a tener que trabajar de la mano con los oftalmólogos también. Bueno, doctor César Regifo, muchísimas gracias por su presencia. Siempre aprendemos. Esto es para ustedes, para que lo apliquen en su casa, en su hogar. Y lo más importante, no se automediquen. No se automediquen porque cualquier medicamento, por muy inocuo, ya dijimos el paracetamol, el famoso Tamel, puede intoxicar al niño de manera irreversible y seriamente, y pensando de que la Tamel no hace nada, no provoca ningún tipo de asunto. Bueno, recuerden que cualquier comentario sobre este programa háganlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com o a través del WhatsApp 0414 3x3 0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Gracias.